Muy buenas tardes, tengan a todos ustedes, que el Señor les bendiga. Como todos los miércoles, hoy tenemos el estudio bíblico de la Iglesia Cristiana La Verdad, miércoles 22 de julio del año 2020. Para hoy tenemos un tema que, si bien no vamos a agotar, es importante para la vida cristiana. La vida de un hijo de Dios, me refiero a la vida espiritual de un hijo de Dios, tiene que tener varios componentes que deben practicarse cotidianamente. No por religiosidad, ni porque sea una obligación o una carga, sino porque es una manera en que nosotros demostramos nuestra seguridad, nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Perdón. Estos tres componentes son el estudio regular de la Biblia, la oración y el evangelismo. Con respecto al evangelismo nos referimos a compartir a aquellas personas que nos lo soliciten el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo, el mensaje de salvación. Es así que hoy, miércoles, pues vamos a comentar acerca de uno de estos tres ingredientes, llamémoslo así, de la vida devocional del cristiano, o de la vida piadosa del cristiano, que también se menciona de esa manera. Yo soy el pastor Daniel Guzmán de la Iglesia Cristiana La Verdad, y como les digo, los miércoles tenemos una reunión de estudio bíblico, que es divulgada por redes sociales en YouTube y en Facebook a las 6 de la tarde. A las 6:30 de la tarde tenemos una reunión vía la plataforma Zoom para los miembros de la iglesia, en las que compartimos temas de oración y también comentamos acerca del estudio que hemos hecho para este día. Si usted desea sumarse a esta reunión de Zoom, tiene que hacernos llegar un mensaje de texto, por favor, al WhatsApp 88342885. Esto es porque, como la reunión es vía Zoom, se requiere de una invitación que se le hace llegar vía un enlace. No es pública, porque es para miembros de la iglesia y para invitados o personas que desean participar. En esta reunión, como les digo, comentamos lo que estamos hablando en esta lección, pero también compartimos peticiones de oración. Dice la Escritura en Juan capítulo 14, versículos 13 y 14, lo siguiente: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por la vida que nos das. Y ponemos en tus manos, Señor, este estudio bíblico, y ponemos en tus manos nuestras vidas, nuestras familias, nuestro trabajo, nuestro ingreso, Señor, sabiendo que tú todo lo puedes, Señor, y que no hay nada imposible para ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Les decía que, como parte de estos actos piadosos de un cristiano, la oración es un ingrediente importante. Ahora, ¿por qué oramos? ¿O para qué oramos? ¿Para plantearle al Señor nuestras necesidades? Por supuesto que sí. ¿Porque esperamos respuesta de Él? Por supuesto que también, claro que sí, ¿verdad? Pero también debemos orar por otras cosas que sabemos que al Señor le interesan. El Señor dice: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces aquí encontramos una de las primeras razones por las cuales tenemos que orar, para que el Padre reciba gloria. ¿Y qué se entiende por esto? Para que cuando nosotros recibamos respuesta a la oración que hemos hecho, a las peticiones que hemos puesto delante del Señor, reconozcamos que es Dios el que ha intervenido, que no han sido nuestras fuerzas, que no han sido nuestros esfuerzos personales
o los esfuerzos de personas, sino que es Dios mismo el que ha intervenido ante esa petición de oración que nosotros hemos planteado. La oración que a Dios le agrada tiene que tener un fundamento bíblico. No puede ser un capricho. Nosotros no pedimos para nuestros caprichos. En el Nuevo Testamento se menciona que a veces nosotros no recibimos nada porque pedimos mal, porque pedimos para nuestros deleites. O sea, es una petición incorrecta, una petición que no va a tener respuesta del Señor. Entonces, el contenido de la oración es importante para nosotros. ¿Qué debe contener la oración? Y el primer ingrediente, llamémoslo así, y voy a llamarlo en estos términos, aunque tal vez no sea el más apropiado, pero el que podemos comprender mejor. El primer ingrediente es recordar quiénes somos en Cristo. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice, y lo voy a leer así textualmente de la palabra de Dios. Dice así, Juan 1:12. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuál es el primer ingrediente de la oración que agrada al Señor? Aquella oración que es hecha por un hijo de Dios. ¿Quiénes somos hijos de Dios? Aquellos que hemos recibido al Señor Jesucristo, como lo dice aquí, a los que le recibieron y a los que creen en su nombre, es decir, aquellas personas que hemos recibido a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador y que obviamente creemos en Él. Ese es el primer ingrediente y es el fundamental. Dios no escucha a personas que no son sus hijos. Dios escucha y atiende la oración de sus hijos. Ese es el primer punto. El primer contenido de la oración es que debemos acercarnos al Señor sabiendo que somos sus hijos. Un padre atiende la voz de un hijo. Los que somos papás y tenemos hijos, sabemos que los hijos regularmente llegan y nos piden alguna cosa, ¿verdad? Entonces, el padre, nosotros escuchamos la petición del hijo, la valoramos y si vemos que eso que nos pide va a ser de beneficio para ellos y si está en nuestras posibilidades, obviamente se lo damos. Dios no es diferente. Dios atiende a la voz de sus hijos. Y si Dios entiende que esa petición que sus hijos le hacen está conforme a la voluntad de Dios, es decir, conforme a la voluntad expresada en la palabra de Dios, Dios la va a dar, sabiendo que va a ser de bendición para esa persona. Entonces ese es el primer ingrediente que tenemos que tener presente. ¿Cuál es el segundo ingrediente? En el mismo Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 7, vamos a leer algo muy interesante. Dice así la palabra del Señor. Si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Juan, capítulo 15, versículo 7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Dos condiciones. La primera tiene que ver con Juan 1:12, si somos hijos de Dios, si permanecemos en Dios. Y la segunda tiene que ver con la palabra de Dios. Mis palabras permanecen en vosotros. Y vea lo que dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahora, ¿por qué todo será hecho? Porque cuando la palabra de Dios está en nuestro corazón y en nuestra mente, no vamos a pedir algo que va a ir en contra de la voluntad de Dios. Así de sencillo. Si yo ignoro la palabra de Dios, ¿qué voy a pedir? ¿Cómo lo voy a pedir? ¿Cuándo lo voy a pedir? Pero si yo pido conforme a la voluntad de Dios, de acuerdo, expresada en la Escritura, entonces el Señor, como dice aquí, dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Aquí nos viene a la mente una pregunta. Ok, yo puedo pedir conforme a la voluntad de Dios, efectivamente soy hijo de Dios porque le he recibido a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, pero ¿cuándo voy a recibir lo que yo pido? En el tiempo de Dios, esa es la respuesta. Dios conoce nuestras vidas, Dios sabe lo que necesitamos, lo dice en Mateo capítulo 6.
Ahí lo dice muy claramente. Él conoce nuestras necesidades perfectamente. Él sabe lo que nos conviene, que eso es importante. A veces pedimos cosas que no nos convienen o que a la larga no nos van a convenir. Entonces, ¿cuándo va a responder Dios a la oración? Cuando Él sabe, me refiero a Dios, cuando Dios sabe que es el momento oportuno para que esa bendición, esa respuesta a la oración llegue a nosotros. Y tenemos que perseverar en oración, tenemos que ser constantes en la oración, que así lo dice la Escritura. Tenemos que ser fieles en la oración y además tenemos que orar creyéndole al Señor. Entonces ya tenemos dos ingredientes del contenido de la oración. La primera es hijos de Dios, o sea, Dios atiende a sus hijos. La segunda es, tenemos que tener comunión constante con Cristo para que su palabra more en nosotros. Y tenemos también en Mateo 6:33, que ya se los referí hace un poquito, pero lo vamos a leer. De la Escritura directamente lo vamos a leer. Mateo capítulo 6, versículo 33. Espero que estén apuntando, ¿verdad? Para que puedan repasar en sus casos el estudio. Dice así: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿A qué se refiere? ¿Y en qué contexto está esto? Esto es parte de lo que nosotros conocemos como el Sermón del Monte, que el Señor da al pueblo de Israel. Desde Mateo capítulo 5 hasta Mateo capítulo 7 al final, ahí está totalmente expresado el Sermón del Monte. Muchas veces nosotros creemos que el Sermón del Monte es únicamente las bienaventuranzas. No, es toda una serie de enseñanzas en el que el Señor Jesucristo muestra al pueblo el deseo de Dios en cuanto a la relación con Dios y con las personas. En ese contexto está Mateo capítulo 6, 33. Y más concretamente, aquí nos está hablando el Señor Jesucristo de la provisión para los seres humanos. Cómo Dios es bueno y cómo Dios provee para sus necesidades. Y aquí tenemos que aprender a distinguir entre necesidades y gustos. Unas cosas son gustos y otras cosas son necesidades. ¿Qué son necesidades? Los asuntos básicos. El alimento, el techo y el abrigo. Esas son nuestras necesidades básicas. Si nosotros no comemos, obviamente nos enfermamos, podemos morir. El techo nos da abrigo, ahora lo mismo que el vestido. Entonces el Señor está aquí hablando, dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Y dice en el versículo 32, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dios sabe que usted y yo necesitamos comer, Dios sabe que usted y yo necesitamos abrigo, pero nos dice algo: busquen primero el reino de Dios. Este es el tercer ingrediente de la oración, buscar el reino de Dios. ¿Para qué yo le pido algo al Señor? ¿Para qué le pido cierta bendición, cierto favor, cierta cosa al Señor? Si es para mi satisfacción personal o si es para llevar gloria a Dios, gloria al Señor. ¿Para qué? Ahí es donde nosotros podemos caer en pedir mal, cuando pedimos exclusivamente para nuestras cosas egoístas y no para llevar gloria al nombre de Dios. Para buscar el reino de Dios, para que el reino de Dios se extienda, para que el reino de Dios se dé a conocer entre las personas. Nosotros normalmente, y lo digo que es un problema de casi todos nosotros los creyentes, pedimos mal, porque pedimos egoístamente. Y el Señor nos dice que primero debemos buscar el reino de Dios, el reino de los cielos, el reino de Él. Después el Señor se encargará de proveer, de darnos para nuestras necesidades. Y repito la palabra necesidad. Entonces aquí tenemos otro ingrediente, un tercer ingrediente de la oración o el contenido de la oración. Repasando Juan 1:12, hijos de Dios.
Juan 15:7, tener comunión con la palabra de Dios. Juan 6:33, buscar el reino de Dios y su justicia. Hacia eso tenemos que apuntar. ¿Cuál sería el cuarto ingrediente? Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Y que este es muy importante en la época en que nosotros estamos viviendo. Vamos a Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Dice así: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Vean qué interesante. El cual se refiere a Dios, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es este cuarto ingrediente de la oración? Orar por la salvación de las personas. Orar por la salvación de las personas. Y si ustedes leen el contexto desde el versículo 1 de este capítulo 2 de Primera de Timoteo, ¿de qué está hablando? De orar por las autoridades. De orar por los que están en una posición de jerarquía. Los que están en eminencia, dice aquí. Los reyes, dice, los que están en eminencia. Y dice, para que vivamos quietos y reposadamente, dice el versículo 2. O sea, el Señor, por medio de su palabra, nos está diciendo que la voluntad de Él es que todas las personas conozcan la verdad, esta verdad, la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, en nuestras oraciones, reiteradamente, debe estar una petición al Señor para que las personas vengan al conocimiento de la verdad, para que las personas conozcan al Señor Jesucristo, para que puedan recibir salvación. Y yo me pregunto, me hago la pregunta a mí mismo, y le hago la pregunta a ustedes: ¿cuántas veces en nuestras oraciones está presentar delante de Dios a alguien, a un pariente, a un amigo, a un conocido, al presidente de la República o al ministro, que lo presentemos delante del Señor para que ellos conozcan la verdad de Dios, la verdad de Cristo? Creo que no es muy frecuente. Y sin embargo, Dios quiere que nosotros oremos por ellos. Primero, para que sepan guiarnos, estoy hablando de las autoridades. Pero segundo, y más importante, para que vengan al conocimiento de la verdad y que reciban salvación. Porque dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, que conozcan la verdad. Ahora, ¿cómo van a conocer la verdad si nosotros no oramos por ellos para que el Espíritu Santo prepare sus corazones para recibirla? Debemos ser constantes en la oración. Antes que orar por nosotros, debemos orar por los otros, por las otras personas que aún no conocen del Señor. ¿Cuál es el quinto ingrediente de la oración? Mateo capítulo 28, nos devolvemos un poquito. Mateo capítulo 28, versículos del 16 al 20. Este es un pasaje muy conocido entre el pueblo cristiano, pero dice así la Escritura: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cuál es este quinto ingrediente de la oración? La evangelización del mundo. ¿Por qué digo esto? Porque dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Este es un mandato del Señor. Esto es algo por lo cual todos tenemos que orar, o deberíamos orar constantemente. La evangelización, que las buenas noticias del Evangelio corran alrededor del mundo y que las personas puedan recibir salvación y venir al conocimiento de la verdad. Esa es la voluntad de Dios. Y si estamos hablando ahorita del contenido de la oración, podemos examinarnos a nosotros mismos
¿Cuántas veces oramos conforme a la voluntad de Dios? Y repito y agrego, o sea, no estoy diciendo que no oremos por nuestras necesidades materiales, máxima en esta época de pandemia y que las condiciones económicas se ponen estrechas. No estoy diciendo que no oremos por eso. Lo que estoy diciendo es que oremos también por otras cosas que para Dios son prioridad. Otras cosas que a Dios le interesa que nosotros pidamos por ellas, que nosotros presentemos delante de Él otras cosas. ¿Y cuáles son estas cosas? Repito, que tengamos comunión con Dios por medio de su palabra y por medio de la oración. Otra, que tengamos claro que nosotros debemos orar para que el reino de Dios se dé a conocer. El reino de Dios se establezca ahí donde estemos, ahí donde vayamos, ahí donde podamos llevar la palabra. Tercero, tenemos que orar para que las personas puedan recibir gracia de salvación, para que vengan al conocimiento de la verdad. Y cuatro, debemos orar para que la evangelización crezca alrededor del mundo. Esas son prioridades para Dios. Nosotros tenemos que orar por esas cosas que sabemos que son prioridad para Dios y que por lo tanto van a tener respuesta. Vamos a ver las respuestas en algún momento. En el tiempo de Dios vamos a ver respuestas sobre eso. Obviamente después podemos también plantearle nuestras necesidades, nuestras peticiones particulares. No digo que no lo hagamos, pero tengamos claridad de que a Dios le interesa que el reino de Dios, su reino, se establezca en la tierra. Al Señor le interesa y es su prioridad que las personas reciban salvación, que pasen de muerte a vida, que no vayan a la condenación eterna, que reciban a Cristo como su Salvador para que pasen de muerte a vida. Todo eso está escrito en la Biblia. Es prioridad. El Señor Jesucristo murió en la cruz para darnos perdón de pecados, para darnos vida eterna, para resolver el problema que causó Génesis capítulo 3, el pecado original, y por el cual toda la humanidad está en pecado porque lo hereda. Es usual que en nuestras oraciones pongamos cierta prioridad a exponer nuestras necesidades personales o de aquellas personas cercanas a nosotros que están en alguna necesidad. No digo que sea malo, de ninguna manera. Si bien esto es bueno y deseable, también debemos poner nuestros motivos o títulos de oración en aquellas cosas que a Dios le agradan y en que en nuestra condición de hijos de Dios y en comunión con su palabra, debemos orar por el reino de Dios para que se establezca y que las personas reciban salvación y lleguen al conocimiento de la verdad. 1 Corintios 16, 22. Voy a terminar con esto. Vamos a buscarlo. 1 Corintios 16, 22. Tiene una frase también que muchas veces se repite así como en automático, digamos. Dice así: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Esta expresión, el Señor viene, debe llamarnos a meditar. La Biblia nos enseña que en algún momento pronto el Señor Jesucristo vendrá por su iglesia. Una vez que el Señor Jesucristo tome a la iglesia y la lleve consigo, ya sea a los que han muerto en Cristo o a los que estén vivos en ese momento, pero que sean cristianos, hijos de Dios, vendrá un momento de tribulación como no la ha habido nunca antes. O sea, esto que estamos viviendo ahora con la pandemia es algo pequeño, llamémoslo así. En ese momento toda la humanidad va a sufrir muchísimo por muchas razones. No es el momento de entrar en eso. Pero nosotros debemos orar para que la mayor cantidad posible de gente pueda recibir al Señor Jesucristo como su Salvador. Cuando oramos así, cuando oramos por las misiones mundiales, por la evangelización mundial, estamos cumpliendo el deseo de Dios. Y el deseo de Dios va a ser respondido con su apoyo, con su respaldo, me refiero al respaldo del Señor. Y las personas van a conocer el Evangelio, más personas van a recibir salvación antes de que vengan esos tiempos terribles de daño mundial. Hermanos, les invito a que oremos en
en nuestras casas, en la intimidad de nuestras casas o cuando estamos en grupo, que tengamos bien claro que a Dios le interesa que las personas reciban salvación. Es lo más importante. Que el reino suyo se establezca, que tengamos comunión con el Señor, que las personas pasen de muerte a vida y que Dios se va a encargar de todas nuestras necesidades. Oremos por eso. Oremos conforme a la voluntad de Dios para que podamos tener respuestas. Mi nombre es Daniel Guzmán, pastor de la Iglesia Cristiana La Verdad en la ciudad de Cartago, Costa Rica. Les invitamos a orar en la voluntad del Señor para que podamos tener respuestas. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Oramos, Señor, para que tu reino se establezca en la tierra. Oramos, Señor, para que el Evangelio sea predicado a las 237 naciones alrededor del mundo, para que las personas vengan al conocimiento de la verdad y puedan recibir salvación, perdón de pecados y vida eterna, Señor. Oramos para que el nombre de Cristo se anuncie, Señor, en todo lugar, en todo momento, y que tú prepares el corazón de aquellas personas que van a escuchar las buenas nuevas de salvación. Te lo pedimos, Señor, sabiendo que estas cosas son tu voluntad, en el nombre de Cristo. También, Señor, te ponemos en tus manos aquellas personas que hoy están en necesidad. Aquellas personas, Señor, que hoy han visto disminuido su trabajo. Las personas que se les han reducido sus ingresos. Aquel que, Señor, que no tiene recursos con que atender sus compromisos. Para que tú seas en ellos un proveedor fiel, Señor. Que ellos puedan acudir a ti, Señor, en convicción de tu cuidado y tu protección, Señor. Para que tu nombre sea glorificado, Señor. Tu palabra dice que tú sabes que ellos tienen necesidad de estas cosas. Señor, pedimos, Señor, tu cuidado, tu protección y tu provisión. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que tengan muy buenas noches y nos vemos a las 6:30 en la reunión de la iglesia. Que Dios les bendiga.